Minutos para el mediodía en el aire de K2. Nos ponemos en clima de una nueva entrevista para hablar de algo que va a pasar en Necochea y te queremos invitar. Esto va a ser mañana a las 19 en el Instituto Humboldt. Allí se va a estar desarrollando una charla titulada Verdades y mitos de la Guerra de Malvinas. Allí estará un tremendo periodista que fue corresponsal de esa Guerra de Malvinas. Hablo de Nicolás Casanseu, con el cual tenemos la oportunidad de charlar y está del otro lado y ya les doy los buenos días. Nicolás, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes, el gusto es mío. Bueno, contanos un poco, si ya habías venido a Necochea, cómo viene este paso, esta visita, si conocés la ciudad, por este motivo que te trae, que es la charla, pero arranco con tu vínculo con la ciudad de Necochea. Sí, estuve ahí la última vez, hace unos 10 años, me invitaron a dar una charla justamente sobre Malvinas. Bueno, ustedes tienen el monumento más imponente a los veteranos de Malvinas que yo he conocido. Claro. Y tuve un recibimiento muy grato y además me reencontré después de décadas con veteranos de Malvinas con los que había tenido relaciones durante la guerra en el archipiélago. Fue muy placentero. Nicolás, no sé si coincidirás que después de la guerra de Malvinas hubo un silencio que tenía que ver con las autoridades, hasta los propios veteranos lo dicen, ¿no? Estábamos como escondidos, ni nosotros mismos hablábamos de lo que nos había pasado y que hoy estamos afortunadamente viviendo algo totalmente lo contrario, ¿no? Donde se habla mucho para entender qué pasó y para entender lo que hoy pasan o han sufrido los veteranos. ¿Puede ser que con el tema prensa haya sido similar? Digo, fuiste corresponsal de guerra, estaban todas las miradas puestas en vos durante esas horas y al regreso de Malvinas la información que había no era justamente que te querían llevar por todos los medios, entiendo también. Se vivió una época distinta a la que tenés hoy, esto de recorrer el país hablando sobre tema Malvinas. Sí, hubo una época muy prolongada de ocultamiento y tergiversación de lo que pasó en Malvinas. Porque hay que saber que cuando golpean a Galtieri, el nuevo hombre fuerte del ejército, el general Nicolaides, un bruto de marca mayor, corrupto para más datos, decretó, Malvinas no existió, hay que esconder Malvinas, no hay que hablar de Malvinas. Por eso escondieron a los soldados cuando volvieron. Y lo mío fue también un coletazo de esa desmalvinización que empezó al día siguiente de la caída de Puerto Argentino. A mí me proscribieron primero los militares, me hicieron una campaña de desprestigio, después pasó lamentablemente la desmalvinización, siguió con el gobierno de Alfonsín, que tenía un problema personal con Galtieri desde que ambos fueron cadetes del liceo militar, y él traspoló esa bronca contra Galtieri, que parece que le hacía bullying en el liceo militar, a todo lo que tuviera que ver con Galtieri, incluida la causa Malvinas. Esa fue la gran desgracia. Muchas veces la pequeña historia explica la grande historia, ¿no es cierto? Y bueno, los hechos están a la vista. Alfonsín prohibió conmemorar el 2 de abril. Alfonsín hizo sacar los restos del primer héroe de la Guerra de Malvinas, el capitán Yaquino, del panteón honorífico que tenía en Bahía Blanca y lo tiró en un cementerio, un lugar espantoso de Mar del Plata. Alfonsín dijo que la Guerra de Malvinas fue un carro atmosférico, hecho que hizo que después de esa frase muchos héroes de Malvinas pidieran la baja, ofendidos. Cuando las primeras organizaciones incipientes de veteranos que la estaban pasando muy mal porque habían sido abandonados por el Estado, le pidieron ayuda a Alfonsín, la respuesta de él fue que le piden ayuda a quien los mandó a la guerra, una respuesta totalmente deshumanizada. Y hay que tener en cuenta que cualquier persona que está en una guerra sufre en mayor o menor grado lo que se llama síndrome de estrés postraumático, con lo cual cuando vuelve necesita contención, apoyo psiquiátrico, psicológico, todo tipo de apoyo. No se le brindó nada de eso, encima se los estigmatizó, se los ocultó, se los ninguneó, les quebraron el espinazo de la autoestima, diciéndole que fueron a la guerra por un general borracho. Imagínate, eso fue la causa directa de la cantidad enorme de suicidios que hubo de combatientes después de la guerra. Bueno, tuviste la oportunidad de escribir el libro Malvinas a Sangre y Fuego. Fue tu manera un poco de decir, esta es mi historia.
llevás la charla desde hace mucho tiempo recorriendo el país y entiendo otros lugares del mundo. Un poco sin spoilear, pero sí como para invitar, ¿por dónde van esas verdades y mitos de la Guerra de Malvinas que te tuvo como testigo directo? Bueno, van por la idea de contar la verdad completa, no parcializada, porque en nuestro país tenemos esa mala costumbre de contar segmentada la historia. Estuvo en Malvinas lo bueno, lo malo y lo feo afloró igual, se supo, las miserias se conocieron y se masticaron y se repitieron hasta el cansancio, pero lo bueno que son los hechos de grandeza de nuestros combatientes, el valor, el amor al prójimo, la abnegación, el desprendimiento, la fe, todo lo que mostraron, el amor a la patria en combate nuestros combatientes, se ocultó. No conocemos a nuestros héroes, caminan entre nosotros los equivalentes de Sargento Cabral, del Negro Falucho de nuestra época, y pasan desapercibidos. Y se ha implantado una idea de que Malvinas fue una aventura donde nos llenaron la cara de dedos, y eso es absolutamente falso. Basta ir a las fuentes británicas, no lo digo yo, lo dicen los jefes militares ingleses, estuvieron a un tris de retroceder. Están los testimonios de los jefes de la flota como de los jefes terrestres británicos que dicen que no aguantaban más, sobre todo la paliza que les estaba dando la aviación argentina. Y esto no se conoce, no se tiene conciencia de eso. Entonces, tampoco se tiene conciencia de que Inglaterra, una potencia militar formidable, no se animó a un mano a mano con la Argentina. Pidió la ayuda de la superpotencia de Estados Unidos, de toda la comunidad económica europea, de distintos países, de distintos continentes, ni hablar de Chile. Y así y todo, lo dice por ejemplo el jefe de la flota británica, el almirante Woodward, el día 13 de junio escribe en su diario: si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. 13 de junio, día en que el general Menéndez decide la rendición de Malvinas sin haber dado nunca una orden de ataque ni de contraataque. No perdimos la guerra por los soldados de 18 y 19 años. La perdimos por los generales y almirantes de 50 años que nunca se jugaron en esa guerra. Tremenda esa frase, y me quedo con esa frase. ¿Cómo es dialogar, contarle Malvinas a gente que no la vivió, que nació después de esa fecha? Tenemos mucho diálogo con los excombatientes, con los veteranos, que se sienten muy bien cada vez que van a escuelas, que van a lugares educativos o no, o centros comunitarios. Cada vez son más convocados a las charlas. Y dentro de lo que siempre se dice, que hoy que los jóvenes no prestan atención, no les interesa la historia y demás, se sienten muy conectados. ¿Cómo te sentís vos cuando te toca hablar con gente que desconoce porque no la vivió o porque no ha estado tan cerca de la misma? ¿Cuál es la recepción? Y te sorprende, entiendo yo, que haya muchos jóvenes que curiosean y que tienen esta expectativa de saber algo más. Mira, la experiencia que tengo yo, los jóvenes tienen tres reacciones. La primera es de asombro. Pero entonces peleamos, porque nos han vendido que ni peleamos. La segunda reacción es de indignación. Esto nos lo enseñaron en la escuela. Y la tercera es que se abrazan a la causa, porque es una causa hermosa, una guerra de defensa propia por una causa justa, una causa noble. Y el joven, que todavía no está contaminado por el cinismo de muchos de nosotros, los adultos, al ver algo elevado, tiende hacia eso. El alma joven tiende hacia lo elevado. Y Malvinas tiene muchísimos ejemplos justamente de espíritu elevado. Es el tónico moral que necesita el país. Si el país conociera el amor que pusieron nuestros combatientes en esa contienda, yo creo que cambiaría el país, porque hasta la corrupción bajaría, porque ese amor, uno no le roba a lo que ama, hasta la corrupción yo creo que bajaría. Malvinas es una fuente de esas verdades eternas, esos valores eternos que no se transmiten con discursos, solamente con el ejemplo. Tenemos el ejemplo de nuestros héroes, lamentablemente fue disimulado, abandonado, tergiversado y ocultado. Para aquel que se lo pregunta, Nicolás Casanseu no solo fue periodista, corresponsal de guerra en Malvinas, y después se le perdió el rastro y decís, bueno, ¿qué ha hecho de aquel entonces a ahora? Es un periodista recontra conocido a nivel internacional, trabajando en Miami, Telemundo, Univisión, CNN.
Es más, tengo el detalle de que hiciste un documental, La Nueva Rusia, que tenía que ver con tu presencia en Rusia solo meses después de la caída del comunismo. Te ha tocado también otro escenario. Veo que te vinculás con historias donde a veces te miran y no quieren que estés. Ese bichito del periodismo, ¿cómo fue pasar de haber tenido un conflicto bélico como escenario periodístico a una situación tan extraña como era un lugar tan cerrado para la prensa, como era el comunismo, la Unión Soviética, y además venir como corresponsal de un medio estadounidense? Bueno, yo en realidad estaba en un medio estadounidense, pero angloparlante, ¿no? Perdón, hispanoparlante, no angloparlante. Fui inmediatamente cuando cayó el comunismo en Rusia, en agosto fue la caída de la Unión Soviética y ahí me subí a un avión, fui con un equipo de profesionales también cubanos, porque yo estaba en Miami, bueno, Miami todo el mundo sabe que está dominado por los cubanos, afortunadamente. Y fue una experiencia muy fuerte porque yo soy de origen ruso, había crecido estudiando la historia y la realidad política rusa actual inclusive, y tenía el dominio pleno del idioma, con lo cual me permitió hacer notas que estarían vedadas para alguien que no hablara el idioma. Fue una experiencia muy importante y muy triste porque yo vi que 70 años de comunismo habían destrozado a la civilización rusa, a la cultura rusa, a los valores rusos, y realmente hoy, ya bastantes años después de ese viaje, esa caída de la Unión Soviética, vemos que Rusia no se ha recuperado. Sigue siendo el gobierno del Kremlin una amenaza para la paz en el mundo. En el poder hay un dictador que es un dictador neosoviético que copia a Stalin y a los dictadores comunistas. Lamentablemente, Rusia ya no es lo que fue antes de la revolución. La revolución comunista destruyó a Rusia. Bueno, y a mí me es fácil hacer la analogía, ¿no?, de los errores de los que nos mandan, ¿no? Siempre parece que los culpables los tenemos los soldados rasos, pero también es otro ejemplo de las mentes que están detrás de todo esto y sobre todo esas mentes criminales y que tienen muy poco de libertad, ¿no? Esas historias que se van reescribiendo en todos los lugares del mundo y no solo de lo que fue la Junta Militar en la Argentina. Sí, lamentablemente necesitamos permanentemente el ejercicio del revisionismo histórico, porque Lito Nevia tiene una canción que dice, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, la verdadera, el que tenga oídos que oiga. Bueno, necesitamos gente que le haga llegar a la población, a los oídos de la población, la verdadera historia, no la que escribieron los vencedores. En nuestro país pasó exactamente eso. Nosotros estuvimos repitiendo durante décadas la versión británica de la Guerra de Malvinas. Por ejemplo, los británicos decían que era una guerra de la democracia británica contra la dictadura argentina. ¿Y cómo es que entonces iban aliados a ese gran demócrata, entre comillas, que era Pinochet? ¿No? ¿O cómo es que nosotros teníamos armamento británico? Por ejemplo, teníamos los lanzamisiles portátiles Blowpipe de fabricación británica. ¿Sabes por qué? Porque los democráticos británicos se le habían vendido al democrático General Videla. Y así toda una serie de ideas, fuerzas falaces que repiten la propaganda británica, porque hay que entender algo. La guerra como fin último no tiene solamente derrotar al ejército enemigo, entrar a la ciudadela enemiga, no, es poner de rodillas a ese pueblo para que no lo vuelva a intentar. Claro. ¿Cómo se lo pone de rodillas? Humillándolo, justamente con estas ideas fuerzas falaces. Fuimos a la guerra por un general borracho, estábamos de antemano condenados a la derrota, mandamos chicos a la guerra, cuando en realidad el promedio de los combatientes británicos tenía una edad menor a el promedio nuestro. Había soldados británicos de 17 y de 16 años. Los nuestros eran de 18 y de 19. Bueno, más que motivos suficientes lo que contás para sumarnos a la charla y tener otra óptica, si no conoces este lado de la historia. La última que me dan ganas de hacerte, obviamente de tu costado de periodista especializado y entendiendo tanto al respecto, ¿hay algún camino diplomático que nos permita poder recuperar las islas? El único camino es volver a levantar las armas. ¿Tenés la esperanza de que en algún momento, hoy como está la política internacional, esas islas
vuelvan a pertenecer a la Argentina, si bien lo son en el corazón. ¿Qué mirada tenés al respecto sobre tanto que se ha hablado en la ONU y tantos políticos del 82 a esta parte? Mira, la diplomacia tiene sentido y fuerza y eficacia cuando el país no está de rodillas, cuando el país tiene fuerzas armadas que tienen poder de disuasión, cuando un país puede decir, mirá lo que tengo atrás, escúchame. Cuando vos no tenés nada atrás, cuando estás de rodillas como estamos nosotros hoy, carecemos totalmente de fuerzas armadas, no te escucha nadie. La diplomacia es cháchara en los centros del poder internacional, porque convengamos que sigue siendo el mundo del más fuerte. Para que te escuchen tenés que tener poder de disuasión, no para ir a la guerra. Para no ir a la guerra tenés que tener poder de disuasión. Eso lo sabían los antiguos romanos que decían, si vis pacem para bellum, si querés la paz, prepárate para la guerra. Nosotros, de rodillas como estamos, no nos escucha nadie. Nosotros llegamos a fabricar el misil Cóndor 2, que tenía alcance suficiente como para decirle a los británicos, escúchenos, y nuestros políticos cancelaron eso. Todo pueblo que no quiere mantener su propio ejército termina manteniendo un ejército extranjero. Tenemos riquezas territoriales, acuíferas, alimenticias, petrolíferas, de todo tipo, que escasean ya en el resto del mundo, y cuando las vengan a buscar, ni hablar de Malvinas, cuando las vengan a buscar no tenemos el poder de disuasión para decir no se metan con nosotros. Bueno. Esa es la clave. Federico el Grande de Prusia decía, una diplomacia sin un ejército fuerte atrás es como una orquesta sin instrumentos. Bueno, es una tremenda lectura la que haces, y desde acá agradeciéndote el tiempo, la charla y bueno, la invitación para que la sigan en el aire de la radio. La cerramos acá con muchísimo placer y con ganas de más. Bueno, las ganas de más es mañana a las 19 en el Instituto Humboldt, una charla que, si bien es una institución educativa, es abierta, libre y gratuita para conocer más, en la voz de Nicolás Casanseu, a quien le agradecemos estos minutitos. Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Spasiba tovarish, le podría decir entonces en ruso también. Tremenda nota que tuvimos para compartir un poco de la historia, para, bueno, quizás moverte el oído y las ganas mañana de escuchar otras campanas, alguien que la vivió desde adentro, que la transitó como los veteranos, conociendo un poco qué se vivió en aquellos años, y sobre todo estando atento al pasado para no volver a cometer los errores en el presente, ¿no? Una hermosa mirada, una linda nota que nos dábamos el gusto de compartir esta mañana. Suena la alarma, suena la cafetera, suena la radio.